Actividad. Marco legal en la prevención de riesgos y entorno de trabajo seguro. Módulo de contenido. Instrucciones de navegación. Esta experiencia de aprendizaje cuenta con sonido, por lo que deberás usar audífonos o parlantes. Además, tendrás a disposición distintos botones y recursos que al presionarlos te permitirán encender o apagar la música de fondo, activar o desactivar subtítulos, visitar la sección Recursos, retroceder o avanzar según lo necesites. También cuenta con una barra de reproducción ubicada en la parte inferior de la pantalla que te permite reproducir el curso, pausarlo o reiniciar la página. Puedes consultar estas instrucciones cada vez que lo necesites presionando el icono señalado. Hola, te damos la bienvenida a esta actividad, cuyo objetivo es que puedas identificar la normativa legal vigente aplicada a la prevención de riesgos en las obras de construcción. Es muy importante que vivamos de acuerdo con una cultura de seguridad, porque nosotros somos nuestra herramienta de trabajo, la que debemos cuidar y proteger. Nuestros compañeros y nuestras familias dependen de nosotros y de cómo cumplimos nuestras tareas diarias. Cuidarte permitirá que puedas seguir desarrollándote y creciendo día a día, tanto en lo personal como en lo laboral. Por esto, comenzaremos revisando las normativas de seguridad en el sector que tú te desempeñas, construcción, como también los principales aspectos de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y del reglamento interno. Veamos qué son las normas de seguridad. En primer lugar, tenemos que las normas de seguridad son recomendaciones preventivas recogidas formalmente en documentos internos que indican maneras obligatorias de actuar, directrices, órdenes e instrucciones que indican los riesgos que pueden presentarse en la actividad y cómo prevenirlos, reglas necesarias de promulgar y difundir con suficiente anticipación y que deben seguirse para evitar los posibles daños derivados de la ejecución de un trabajo. Las normativas en el rubro son: Ley número 20.001 regula el peso máximo de carga humana. Decreto Supremo 18 regula la certificación de calidad de elementos de protección personal, EPP, contra riesgos ocupacionales. Decreto Supremo 40, Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Decreto Supremo 54, aprueba reglamento de constitución y funcionamiento de comités paritarios de higiene y seguridad. Decreto Supremo 594, Reglamento sanitario, condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo. La Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales establece el seguro social obligatorio contra este tipo de accidentes y enfermedades con cargo al empleador. ¿Sabes qué contingencias cubre el seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? Vamos a responder esta pregunta a través de la siguiente actividad. A continuación, verás las instalaciones de una obra. Están pasando algunas situaciones que deberás encontrar para obtener la información de las contingencias cubiertas por el seguro. ¿Cómo? Presiona sobre los trabajadores que estén a punto de sufrir un accidente de trabajo, uno que podría tener enfermedad profesional y quien está a punto de tener un accidente de trayecto. ¡Hazlo ahora! ¡Correcto! Esta trabajadora está a punto de sufrir un accidente de trayecto, que se entiende como el traslado directo de ida o de regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. ¡Correcto! Este trabajador está a punto de sufrir un accidente del trabajo, que es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¡Correcto! Esta trabajadora podría tener una enfermedad profesional, la que es causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Además, el seguro también cubre los accidentes sufridos por dirigentes sindicales que corresponden a aquellos accidentes que sufren a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. ¡Lo has hecho muy bien! ¡Continuemos!
La administración del seguro está a cargo del Instituto de Seguridad Laboral, ISL, las mutualidades de empleadores y empresas con administración delegada, que manejan ciertos beneficios del seguro. Los administradores deben otorgar las 3 clases de prestaciones a las que tienen derecho. Prestaciones preventivas. Prestaciones médicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y prestaciones económicas, establecidas por la Ley 16.744, que reemplazan las rentas en actividad del accidentado o enfermo profesional. Presiona sobre cada una de las prestaciones para conocer más detalles. Hazlo ahora. En prestaciones preventivas se encuentran asesoría en prevención de riesgos por especialistas en prevención de riesgos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Exámenes ocupacionales. Toma de muestras de agentes químicos, físicos y biológicos, si existen en el lugar de trabajo. Análisis de laboratorio y entrega de informe correspondiente. Evaluación de puestos de trabajo y de necesidades de capacitación en las labores desarrolladas. Prestaciones médicas. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Atención médica quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio y hospitalización, según juicio del facultativo tratante. Medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. Rehabilitación física y reeducación profesional. Gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para otorgar estas prestaciones. Prestaciones económicas. Subsidio por incapacidad temporal. Indemnización, si producto de una secuela de accidente de trabajo o enfermedad profesional, sufre pérdida de capacidad de ganancia igual o superior a un 15% e inferior a un 40%. Pensión, si producto de una secuela de accidente de trabajo o enfermedad profesional, sufre la pérdida de capacidad de ganancia mayor o igual al 40%. Y pensión de sobrevivencia, para las personas que establece la ley, si el accidente o enfermedad produce la muerte del trabajador o si éste fallece encontrándose pensionado. Antes de continuar, realicemos esta actividad. ¿Quién quiere ser experto? ¿A quiénes protege el seguro social obligatorio? A. Estudiantes en práctica y dirigentes sindicales. B. Solo a trabajadores con contrato indefinido. C. Estudiantes becados. D. Solo a trabajadores independientes. Presiona la alternativa que consideres correcta. Además de los estudiantes en práctica y los dirigentes sindicales, el seguro social obligatorio cubre a los trabajadores dependientes e independientes. Avanza para ampliar esta información. El seguro social obligatorio cubre a todos los trabajadores dependientes, a los trabajadores independientes que perciben rentas del artículo 42, número 2 de la Ley de Impuestos a la Renta y también a los independientes que coticen para dicho seguro, a los estudiantes que realicen trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el plantel y a los dirigentes sindicales en el ejercicio de sus actividades gremiales. ¿Qué cubre el seguro? Toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión del trabajo que realice y que le produzca incapacidad o muerte.
Para que constituya accidente del trabajo, la lesión debe tener relación directa a causa o indirecta con ocasión, con la actividad laboral que desempeña el trabajador. ¿Desde cuándo tienes derecho a la cobertura del seguro? Para los trabajadores dependientes, desde el primer día que se comienza a trabajar para un empleador, lo que considera desde que inicia el trayecto entre su casa y su lugar de trabajo, incluso si aún no ha firmado el contrato de trabajo. En el caso de los trabajadores independientes, la cobertura estará vigente siempre que se encuentren al día en el pago de las cotizaciones. El último tema, asociado a las normativas, es la obligación de contar con un reglamento interno de higiene y seguridad, indicado en la Ley 16.744, en conjunto con Decreto Supremo número 40. Con este instrumento, el empleador regula e informa las obligaciones y prohibiciones para sus trabajadores en relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa. Cada uno de los trabajadores debe recibir este reglamento que contendrá todas las menciones que señala el artículo 154 del Código del Trabajo y ocuparse de conocerlo a conciencia. Ya revisamos los aspectos principales para desempeñarnos en el rubro, como también conocer las protecciones legales en lo que respecta a enfermedades y accidentes laborales. Ahora exploraremos los riesgos que encontramos en torno a nuestro trabajo. Avanza y conócelos. Iniciaremos revisando normas de seguridad e higiene medioambiental para conocer de forma específica los riesgos del entorno, asociados a la ejecución de los elementos constructivos para que puedas minimizarlos. También revisaremos algunos datos estadísticos de la accidentabilidad en nuestro rubro y el derecho a saber que tienen los trabajadores. Tu trabajo tiene distintos riesgos que se deben minimizar, como golpes en manos o pies, por elementos que existan en superficies de trabajo o en la manipulación de materiales o herramientas de la especialidad y caídas desde altura, en labores que se realicen sobre andamios, caballetes, escalas o tareas en fachadas de edificios. ¿Cuál es el riesgo del trabajo en altura? Las caídas a distinto nivel, con consecuencias de lesiones leves, graves o la muerte. Antes de continuar, realicemos esta actividad. ¿Quién quiere ser experto? ¿Cuál es la distancia vertical para que sea considerado un trabajo de altura? A, 1 metro. B, 1,80 metros. C, 1,50 metros. D, 2 metros. Presiona la alternativa que consideres correcta. Muy bien, has contestado correctamente. Continuemos para conocer más detalles. Profundizando un poco, trabajos en altura se consideran a las labores realizadas por encima 1,80 metros. Pero, ¿por qué ocurren los accidentes? Por no verificar previamente condiciones ambientales, intensidad del viento, lluvia, nieve, etc. Por superficies de trabajo irregulares, deformadas, sueltas o sin resistencia estructural. Por no asegurar una posición de equilibrio y su fijación. Por realizar trabajos sin autorización, sin procedimiento o bajo procedimientos incorrectos. Por no respetar vías de circulación establecidas en el lugar de trabajo y sobreexposición. Alejarse del centro de escalas o trabajar en último peldaño. Por utilizar escaleras en malas condiciones, estructurales o de instalación. Por ausencia de barandas de protección perimetral, pasamanos y rodapiés en andamios, plataformas, terrazas, losas, etc. Y o lugares de trabajo con presencia de altura o barandas que no tienen resistencia estructural suficiente. Veremos algunas normas que debes respetar en el trabajo en altura y que permitirán disminuir riesgos en esta tarea. Para ello, deberás ir presionando las zonas que se iluminan en los andamios. Cada vez que lo hagas, una nueva información será revelada. ¿Cómo se pueden evitar las caídas? Antes de la actividad. Señalizar e informar su labor.
Evaluar riesgo entorno, como humedad o movimiento de vehículos. Planificando la actividad. Revisar implementos de seguridad, en especial el arnés. Desechar si presenta daño en cintas o uniones. Durante la actividad. Mantenerse al centro de la escala, nunca en último peldaño. Solicitar ayuda para subir equipos y/o accesorios. Asegurar posición con mosquetón anclado a estructura segura. Verificar plataformas, que sean rígidas. Piezas y partes del andamio deben estar en buenas condiciones y tú validarlas. Además, contar con superficies de trabajo limpias e iluminadas. Conocer los procedimientos de emergencia y rescate de altura. Respetar las vías de circulación definidas en el lugar de trabajo. Conocer capacidad de carga. Debes conocer las disposiciones sobre capacidad, tipo, etc. del andamio antes de usarlo. En lo que se refiere a las principales enfermedades profesionales asociadas a los trabajadores del área constructiva son dermatitis por contacto, cáncer a la piel por radiaciones ultravioleta, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades del sistema respiratorio, pérdida auditiva y estrés térmico. Ya habrás oído sobre la obligación de informar, también conocido como el derecho a saber. Pero, ¿qué se informa? Los riesgos inherentes a tus labores. Los empleadores deben informarte sobre actividades en obra que impliquen riesgos. ¿Cuándo debe ocurrir? Cuando hace ingreso por primera vez al trabajo, cuando se realiza un nuevo procedimiento y cuando se cambia el proceso productivo. ¿Qué aspectos deben ser informados? Presiona el botón destacado que permitirá que el trabajador avance a cada punto señalado. Hazlo ahora. 1. Riesgos que implican tus labores. 2. Medidas preventivas. 3. Métodos de trabajo. Revisaremos ahora algunas estadísticas de accidentes laborales obtenidas del Informe Anual 2016, Estadísticas de Seguridad Social, Superintendencia de Seguridad Social. Los sectores con las mayores tasas de accidente de trabajo sobre el promedio nacional en ese año correspondieron a industria, con un 4,9% de accidentes del trabajo por cada 100 trabajadores protegidos. Transporte, 4,9%. Agricultura y pesca, con 4,5%. Comercio, 4,1%. Y construcción, con un 4,6%. El año 2016, el sector de la construcción estuvo entre los que más accidentes presentó, 4,6% de accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores protegidos. Respecto de la proporción de accidentes según área económica, se aprecia que en 2016 la construcción presentó un 16%. Sobre las enfermedades profesionales, el sector de la construcción representa el 7,7%. Otro punto importante tiene relación con el desplazamiento al interior de una obra de forma segura. Para que aquello suceda, se deben respetar las normas de higiene medioambiental y seguridad del rubro. Esto permitirá que puedas trabajar en un entorno seguro. Aquellas normas son las señaléticas y el plan de acción para prevenir riesgos. Iniciemos conociendo la señalética de seguridad. Son señales que advierten posibles riesgos en los lugares de trabajo y permiten guiar a las personas en caso de emergencia. Por eso es imprescindible contar con ellas e instalarlas en lugares apropiados. Estas señales resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma, atribuyéndoseles un significado determinado en relación con la seguridad.
el cual se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal. Existen diferentes tipos de señalizaciones de seguridad que más de alguna vez habrás visto en tu lugar de trabajo. Te invitamos a que las conozcamos y diferenciemos por colores y formas. Presiona las señaléticas para conocer sus tipos. Hazlo ahora. Señales de advertencia. Advierten sobre los peligros que podrían resultar en lesiones personales o amenazas para la salud. Señales de peligro, prohibición. Especifican el comportamiento que está prohibido, porque daría lugar a un riesgo inmediato o potencial de lesiones o de amenazas para la salud. Señales de obligación. Especifican una acción necesaria para proteger la salud personal y/o evitar el riesgo de lesiones personales. Señales contra incendios. Indica la ubicación de los equipos contra incendio. Señales de condiciones de seguridad. El color verde denota condición segura. Señales de transporte de mercancías peligrosas. Etiquetado de sustancias peligrosas. Para un desplazamiento seguro al interior de cualquier obra, se debe señalizar todo elemento o situación que pueda constituir un riesgo para la salud o la seguridad. Por ejemplo, lugares de almacenamiento de sustancias y productos peligrosos. También los lugares peligrosos, obstáculos y vías de circulación. Riesgos específicos, radiaciones ionizantes, riesgo biológico, riesgo eléctrico, etc. Equipos de lucha contra incendios, maniobras peligrosas y situaciones de emergencia, tráfico de maquinarias y vehículos y salidas de emergencia. Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan de salidas en número, capacidad, ubicación y con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita escapatoria de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones. Estas salidas podrán mantenerse entornadas pero no cerradas con llave, candado u otro medio que impida su fácil apertura. Para hacer frente a los riesgos para la salud y seguridad que conlleva la realización del trabajo, es necesario conocer la naturaleza de ese trabajo y de todos los elementos que influyen en él. Entonces, ¿dónde se localizan los riesgos cuando desarrollamos una actividad? En la forma de realizar el trabajo, métodos y operaciones para realizar las tareas, en los equipos, máquinas y/o aparatos con que se realizan las tareas, y en las condiciones del entorno, características generales del espacio y conjunto de agentes físicos, químicos y biológicos. Presiona el icono de información. Recuerda que siempre es fundamental que apliques medidas de autocuidado en cada tarea que realizas, es decir, que mantengas una conducta segura. En el trabajo, considera las siguientes medidas generales de autocuidado. Revisar de forma periódica los hábitos de trabajo para detectar acciones que puedan generar riesgos. Utilizar las herramientas y equipos adecuados al trabajo que vayas a realizar. Respetar sus instrucciones de empleo y mantenimiento. Usar los elementos de protección personal adecuados a la labor que realiza, los necesarios para protegerse de los riesgos a los que se está expuesto, y velar que las salidas, vías de evacuación y espacios de trabajo estén siempre despejados de objetos y líquidos o sustancias resbaladizas. En las tareas, las medidas de autocuidado son: planificación diaria de las tareas a ejecutar, usar herramientas eléctricas con sus protecciones, cables, enchufes y extensiones en buen estado, con enchufes macho y hembra. En trabajos sobre andamios, asegurarse que el andamio esté aplomado, nivelado, con sus diagonales, arriostrado al edificio, que cuente con una plataforma trabada y barandas de protección,
y evitar acumular materiales que puedan dificultar la circulación o sobrecargar excesivamente la plataforma de trabajo. Asegurar, antes de usarla, que la escala esté bien construida. Largueros deben sobrepasar en 1 metro el punto de apoyo, estar firmemente apoyada en el piso y con un ángulo que asegure su estabilidad al subir o bajar. Uso de montacargas o grúas y plataforma de descarga para subir los materiales a plantas superiores. El levantamiento manual de cargas evita las repeticiones del movimiento sin intervalos de descanso. Dobla las rodillas para recoger las cargas del suelo y evita girar el tronco con cargas en los brazos. Y en el lugar de trabajo, mantener frente de trabajo limpio y ordenado. Reforzar o solicitar refuerzo de andamios mal estructurados. Mantener superficies de tránsito libres de obstáculos para evitar golpes o caídas. Las zonas de trabajo deberán ser limpiadas de escombro diariamente. Y evitar realizar labores de desbaste o corte de ladrillos o cerámicos con galletera en lugares mal ventilados. Todo trabajador tiene el deber de ejercer el máximo cuidado de su propia seguridad y la de sus compañeros. Existen varias maneras de lograr la participación directa de los trabajadores en el acondicionamiento de la obra, como, por ejemplo, presiona en los cuadros destacados. Hazlo ahora. Sesiones previas de instrucción. Reuniones de 5 a 10 minutos antes de iniciar la tarea con supervisores. Actividad sencilla que puede evitar accidentes graves al plantear y buscar solución hipotética. Control de seguridad. Prueba que realizan los trabajadores para verificar la seguridad del entorno antes de comenzar una operación. Permite tomar medidas preventivas y corregir situaciones de riesgo que podrían ponerlos en peligro o a otros obreros. Ahora veamos el plan de acción para prevenir riesgos. En las obras se actúa bajo 3 planos para aportar a la prevención y autocuidado. Prevención, protección y reparación. Prevención. Evita y controla riesgo desde la fuente para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Realizar cambios en materiales utilizados, mejorar sistemas de trabajo, capacitar al personal, etc. Protección. Protege al trabajador cuando los riesgos son inminentes y las acciones tomadas en el primer nivel son insuficientes. Utilizar los EPP siempre. Reparación. Reduce a su mínima expresión los daños si se llega a producir un acontecimiento inesperado en el trabajo. ¿Qué es un plan de emergencias? Es el proceso en que se identifican anticipadamente necesidades como recursos humanos, financieros, materiales, técnicos, estrategias y actividades que permitan implementar las medidas necesarias para disminuir el impacto de una situación de emergencias y que los trabajadores deben seguir. ¿Frente a qué situaciones se desarrolla un plan de emergencias? Incendios, derrames y/o fugas, sismos. El plan de cada uno de ellos podrás revisarlos en el material complementario. Y accidentes laborales. Para cerrar esta primera actividad, revisaremos algunos consejos de autocuidado que permitirán evitar accidentes de trabajo, los que debes tener presentes siempre en las labores constructivas. Cada vez que realices una actividad manual, no pierdas de vista tus manos para evitar una lesión. Revisa que los equipos y herramientas cuenten con la mantención suficiente. Incluye los vehículos. Ten cuidado al cruzar por donde se proyectan partículas u objetos. Precaución al ubicarse por donde pasan vehículos, equipos y carga. Mantente atento siempre y evita cualquier distracción que te exponga a un accidente. Teléfono, audífonos, conversar. Al levantar carga, fuerza con las piernas y mantén la espalda recta. Evitarás lesiones por sobreesfuerzo. Al caminar y utilizar escaleras, mantenga siempre la vista en el camino, atento a lo que sucede en el entorno. Así evitarás caídas, tropiezos y golpes. Revisa que los pasillos estén libres de obstáculos y de restos de productos de limpieza. Y dormir al menos 8 horas te mantiene en atención. Además, ayuda a la recuperación física y mental.
Recuerda siempre que el autocuidado es la herramienta fundamental para mantenerte a salvo, además de las normativas, reglas y elementos que te provee la empresa. Has finalizado el módulo de contenido. Ahora deberás aplicar lo aprendido en la siguiente actividad formativa.